soy Víctor Chacón, misionero redentorista. Bienvenidos al curso de Dinamización y Liderazgo Misionero. Te encuentras en la asignatura de Moral. La palabra bioética proviene del griego bios, que significa vida, y ethos, ética, con lo cual es la ética de la vida. Es una disciplina joven, muy joven en comparación a otras ciencias y saberes. ¿Cuándo podemos decir que empieza exactamente la bioética? Pues en torno al año 60 o 70, ¿no? En el año 62 hubo un reportaje de la revista Life que dio a conocer un comité creado un año antes en una ciudad del estado de Washington, en Seattle. Y ese comité se reunía para decidir qué pacientes iban a tener preferencia en acceder al entonces a la primera máquina de hemodiálisis, ¿no? Al primer tratamiento de diálisis para pacientes de riñón. Este famoso comité fue llamado el Comité Dios. ¿Por qué? Porque al final iba a decidir quién vivía si accedía al tratamiento de la diálisis y quién moría. El comité se compuso por 9 miembros, 2 eran médicos, expertos en riñón, y otros 7, número impar, para que se inclinase la balanza siempre a favor o en contra de alguien, pues miembros de la sociedad, ¿no? Una representación plural. ¿Por qué es necesaria una bioética? Hay 3 hechos históricos que nos hablan bien de esta necesidad de la bioética. En primer lugar, entre los años 30 y 70 del siglo XX hubo un experimento en Tuskegee, Alabama, que realizó el Servicio Público de Salud de Estados Unidos. Y fue desde luego un experimento muy desacertado, ¿no? Se decidió estudiar la evolución, la progresión natural de la enfermedad de la sífilis. Ya existía una cura, la penicilina, pero no se les dio a los pacientes, ¿no? De hecho, no solo es que estos pacientes no tuvieran la enfermedad, sino que los contagiaron ellos para estudiar cómo evolucionaba la enfermedad, ¿no? Por si fuera poco, con este hecho tenemos que sumar la cuestión de que todos los pacientes en los que se estudió el avance de esta enfermedad, a los que se contagió, eran afroestadounidenses, de raza negra, con lo cual la mayoría eran analfabetos, no tenían derechos, no podían defenderse. Aquí hay un problema serio en este experimento, primero de humanidad y después de consentimiento informado. Hay un segundo hecho en la escuela estatal de Willowbrook, en Staten Island, ¿no? La isla que hay frente a Nueva York. Bueno, pues esta escuela se hizo tristemente famosa también por otro experimento médico que infectaba a los niños con discapacidad mental de esta escuela de hepatitis. De nuevo, pacientes vulnerables que no pueden defenderse, que no pueden hacer valer sus derechos y maltratados por el sistema público, ¿no? Y por supuesto, en suelo europeo podíamos acudir a los experimentos de la Alemania nazi en los años 40, ¿no? El doctor Muerte, el doctor Mengele y sus prácticas de eugenesia, ¿no? Para hallar la raza aria superior. Así llegamos, con estos hechos escandalosos, hasta el año 78. Y en el año 78 se publica el informe Belmont, que es el primer documento público del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos, que buscaba proteger unos principios éticos en investigación y en el ámbito sanitario, ¿no? Es un importante documento histórico en el campo de la ética médica, publicado en septiembre del año 78. Y este documento fija 3 principios éticos fundamentales. Primero, el respeto a la persona, protegiendo su autonomía, tratándolas con cortesía, con respeto y teniendo en cuenta el consentimiento informado, ¿no? Al paciente hay que decirle cuál es el tratamiento que le vamos, o la operación que le vamos a realizar, cuáles son las posibles consecuencias o efectos adversos, y ha de saber en todo momento los riesgos y la situación a la que se expone. Además de esta protección de la autonomía del paciente, hay otro principio que es el de beneficencia, es decir,
toda actuación médica o en el campo de investigación ha de buscar un bien, ¿no? Un beneficio para el paciente, no puede ser simplemente causarle perjuicio. Además, se suma el principio de justicia, ¿no? Que busca usar procedimientos razonables, que no causen más mal que bien, ¿no? Y también que se administren correctamente en términos de costo-beneficio. A esto se va a añadir el principio de no maleficencia, es decir, de no hacer daño, como un previo ético básico. Cuando entramos en este complejo mundo de la bioética, nos podemos situar desde 4 enfoques diferentes, ¿no? Hay 4 disciplinas que están implicadas. Por un lado, el mundo del derecho y de la política, que está interesada en legislar, en organizar la sociedad y proteger unos derechos o bienes para los ciudadanos. Por otra parte, también en la bioética está implicada el campo de la medicina y de la investigación, de la ciencia, porque busca experimentar, investigar y mejorar la técnica presente actualmente. También está implicada la filosofía y la ética, ya que éstas piensan sobre lo humano, ¿no? Y buscan proteger la dignidad humana. Y por supuesto también está presente como un fenómeno humano que nos acompaña el campo de la moral religiosa, de las religiones, ¿no? Porque a estas buscan otorgar sentido, cuidar y respetar la vida humana, ¿no? Que entienden como regalo o don de Dios. Si hubiera que establecer un lema general de la bioética, podríamos decir que es este, ¿no? No todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Se pueden hacer técnicamente muchas cosas, muchos experimentos en un laboratorio, con un sujeto, con un paciente, pero no todos son éticamente aceptables. Por tanto, si recordáis bien, nos quedamos con esto, ¿no? La bioética nace vinculada a un problema en torno al final de la vida humana, a situaciones o tratamientos novedosos que aparecieron en el siglo XX y que podían acortar la vida o alargarla, ¿no? Y necesitaban decidir lo mejor. Por eso vamos a dedicar este primer tema de bioética a las cuestiones del final de la vida humana, ¿no? Parece que está cambiado el orden, empezamos por el final de la vida, pero es que ese fue el nacimiento de la bioética. Una de las primeras cosas que ocurre al acercarnos a este campo del final de la vida es que pronto nos damos cuenta que hay muchos términos y expresiones complejas que se usan y se dan por sabidas, pero que a veces no son fáciles de distinguir, ¿no? De hecho, muchas veces nuestros políticos y periodistas las mezclan, las confunden, no sabemos si con descuido, por ignorancia o con una cierta intencionalidad. Hay algunos términos al final de la vida que es importante distinguir. Entre ellos estaría el término de eutanasia, suicidio asistido, sedación, limitación del esfuerzo terapéutico, obstinación terapéutica, cuidados paliativos y homicidio o asesinato. Todos son contextos posibles al final de la vida. Vamos a aprender a distinguir entre ellos. ¿Qué es propiamente eutanasia? Vamos a usar una definición de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL. Esta dice que la eutanasia es una actuación que produce la muerte en pacientes de manera directa, única e inmediata. Es decir, lo provoca, ¿no? La causa. Se realiza a petición expresa y reiterada en el tiempo e informada de pacientes capaces, de pacientes con sus facultades mentales bien, ¿no? Si no fuera así, sería un homicidio. Se da además la eutanasia en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable y terminal. Este término, terminal, es muy importante porque indica que estamos ante una persona con una esperanza de vida menor a 6 meses. Si no fuera así, no estaríamos hablando de eutanasia, ¿no? Estaríamos hablando en otro contexto de suicidio o de otra situación. Y por último, señalan que la eutanasia se realiza
por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y mantienen con ellos una relación clínica, es decir, un trato frecuente, ¿no? ¿Qué es propiamente un suicidio asistido y en qué se distingue de la eutanasia? Es también actuación de un profesional sanitario y también se produce esta actuación a petición del paciente capaz, ¿no? Del paciente con las facultades mentales bien. Y también con una enfermedad irreversible que le produce un sufrimiento que experimenta como inaceptable. ¿Qué hace el profesional sanitario? Se limita, en este caso, a proporcionar los medios intelectuales y o materiales para terminar con su vida suicidándose de manera efectiva cuando lo desee. Es decir, en este caso, el profesional sanitario no causa o provoca directamente la muerte, ¿no?, con su acción, sino que le informa y le proporciona los medios para que con un preparado médico, con algo que se toma, un sedante potente, ese paciente se quite la vida a sí mismo, ¿no?, bebiendo con una pajita o como hemos visto en otras ocasiones, ¿no?, de manera efectiva. ¿Qué es la limitación del esfuerzo terapéutico? LET. Este término es muy interesante, ¿no? Una limitación del esfuerzo terapéutico es retirar o no iniciar medidas terapéuticas, tratamientos, porque el profesional sanitario considera que en esa situación concreta del paciente son inútiles. Solo van a conseguir prolongarle la vida biológicamente, pero no van a ayudarle a recuperarse ni a tener un mínimo de calidad de vida. Será la propia enfermedad y no la actuación sanitaria la que pone fin a la vida del enfermo. Con lo cual, la limitación del esfuerzo terapéutico permite la muerte natural, ¿no?, en el sentido de que no la impide, pero nunca la causa o la provoca. Es muy diferente, ¿no? Esto la distingue de la eutanasia. Bien realizada, una limitación del esfuerzo terapéutico no es contraria a la ética, no es punible por la ley y es una buena práctica clínica, ¿no? Supone saber parar el momento en el que ya no es necesario un tratamiento más, una quimio más para un paciente de cáncer o un tratamiento experimental para un paciente que ya está muy débil y con una salud muy llevada al límite. ¿Qué es la sedación terminal o sedación en agonía? Pues como su nombre indica, es la sedación, la administración de fármacos que se hace a un paciente que está en situación terminal, pero aquí terminal lo empleamos no en el contexto amplio de los 6 meses de esperanza de vida, sino en una terminalidad inmediata, ¿no?, en agonía. Y se administran fármacos en las dosis y las combinaciones necesarias para reducir su conciencia, sobre todo para aliviarle síntomas que le causan sufrimiento. Para ello también necesitamos del consentimiento informado del paciente si es posible y si no, de su familia o representante legal. El objetivo de una sedación no es acabar con la vida del paciente, como en la eutanasia o en el suicidio, sino evitar el sufrimiento en la agonía. A nivel de fe cristiana, la Iglesia Católica, pues en el año 1980 dijo lo siguiente, la Congregación de la Doctrina de la Fe: no sería prudente imponer como norma general un comportamiento heroico determinado. Al contrario, la prudencia humana y cristiana sugiere que para la mayor parte de los enfermos se usen medicinas adecuadas para aliviar o suprimir el dolor, analgésicos. Por último, también podríamos distinguir el término obstinación terapéutica. En el pasado se le ha llamado también encarnizamiento terapéutico, pero esto ya se ha dejado de usar, la mayoría de profesionales no hablan de encarnizamiento, y expresa la idea contraria a la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Cuando no sabemos parar a tiempo, cuando no sabemos detener los tratamientos o dejar de iniciar tratamientos que no van a ayudar al paciente, lo que estamos haciendo es mala praxis médica, ¿no? Obstinarnos en dar terapias que no ayudan al paciente.
Por otro lado tenemos los cuidados paliativos, que vamos a profundizar más tarde en ellos, pero que es esta medicina que ya no busca curar, no busca recuperar la salud, porque esto ya no es posible, no tenemos tratamientos disponibles que curen o sanen al paciente, pero sí acompañarle, cuidarle, paliarle los síntomas y el sufrimiento al final de la vida. Y por último, podríamos distinguir entre homicidio y asesinato, como lo hace legalmente el derecho, ¿no? Homicidio es quitar la vida a una persona, asesinato es quitar la vida a una persona cuando por medio hay una cantidad económica, un precio pagado o un ensañamiento con la persona a la que se quita la vida, ¿no? Haciéndole sufrir mucho. Para hablar de eutanasia hoy en España necesitamos contextualizar, hablar un poco de nuestra sociedad. Hoy vivimos más tiempo, pero también somos más dependientes. Hay más enfermedades crónicas y degenerativas. Los procesos de muerte son por tanto más largos. Y en un 80% de los casos, ojo al dato, ocurre la muerte en hospitales. Solo el 20% de personas muere en su casa, en su hogar. Hay también un cambio fuerte de actitudes ante la muerte. La muerte real se esconde. Normalmente en los tanatorios pues, se pone al difunto el cadáver en un féretro, normalmente tapado, cubierto de flores, no se le ve, ¿no? Hay una distancia y una mampara o un cristal. En cambio, la muerte ficticia se exhibe, ¿no? Y vivimos rodeados de series, películas, de mucha muerte ficticia que exhibe la crueldad y el final de la vida, ¿no? También hay un cambio de actitud ante los mayores. Vivimos en eso que el Papa Francisco llama la sociedad del descarte, ¿no? El desprecio a la ancianidad, como aquellos que no sirven, que no producen, que solo cuestan dinero, ¿no? Fácilmente algunos periodistas y algunos medios subrayan demasiado el coste social o sanitario de los mayores, de las pensiones, del gasto farmacéutico, que realmente se concentra en las 2/3 partes en los 10 últimos años de vida de una persona. Conviene que conozcamos al padre Francesc Sabel, un jesuita que fue el fundador del primer centro de bioética de Europa, que lo fundó aquí en España, en Barcelona, en el Instituto Broca. Él se dirigió al Senado en el año 99 y les expuso el siguiente caso. Piensen en un paciente pobre, económicamente pobre, con severa artrosis, estamos hablando de un hombre de unos 80 y tantos años, anciano, pobre, con artrosis, que casi le impide moverse dentro de su casa. Vive en un 5º piso sin ascensor, con lo cual está aislado. Su esposa falleció hace meses y considera que su vida no tiene sentido y pide ayuda a un profesional sanitario para suicidarse, para el suicidio. El padre Francesc Sabel le dijo a los senadores: yo conozco estos casos. Es mejor preguntarnos por qué nosotros no creamos las condiciones sociales que posibiliten una mejor atención a estas personas. Triste es la sociedad que decide eliminar a los pacientes para evitarles un sufrimiento que causó ella misma. Más tarde se descubrió que a este hombre se le habían negado ayudas, acceso a una residencia, que seguramente había cambiado mucho su situación personal, ¿no? Al verse cuidado, acompañado, limpio, atendido, ¿no? Algunos datos para pensar de la situación española. Hoy hay más de 2 millones de mayores solos y el 20% de los mayores se calcula que está afectados por depresión. Hay un incremento de intentos de suicidio y cerca de 200.000 mayores sufren maltrato. Con mucha frecuencia las ayudas a la dependencia no llegan y se entierran en trámites complicados. Se calcula que 80.000 personas al año mueren sin cuidados paliativos de calidad. En cambio, sí que hay 30.000 enfermos tetraplégicos que piden al Estado más ayudas para seguir viviendo. Y también otros 30.000 enfermos de cáncer mayores de 65 años que viven solos. Y
la Sociedad Española de Lucha contra el Cáncer calcula entre el 70 y el 80% de enfermos de cáncer que desean luchar y seguir viviendo, una gran mayoría. Claro, ¿son estos problemas que la ley de eutanasia vaya a solucionar o requerirían otro tipo de respuestas coordinadas, interdisciplinares, solidarias y compasivas? Vamos a concretar y a aterrizar en la bioética cristiana con los valores del Evangelio. El Papa Francisco dijo en el año 2013, en la jornada del emigrante y el refugiado, lo siguiente: el fundamento de la dignidad de la persona no está en criterios de eficiencia, de productividad, de clase social o de pertenencia a una etnia o grupo religioso, sino en el ser creados a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano es hijo de Dios. Además de esta idea y de este afianzamiento de la dignidad humana, el Papa Francisco habla con un gran aprecio de los cuidados paliativos. Se dirigió en el año 2015 a la Asamblea de la Pontificia Academia Pro Vita, diciendo esto: los cuidados paliativos son expresión de la actitud propiamente humana, de cuidar del otro, especialmente si sufre. Ellos testimonian que la persona humana es siempre preciosa, aunque esté anciana o enferma. La persona humana en cualquier circunstancia es un bien para sí misma y para los otros, y es amada por Dios. Por eso, cuando la vida se vuelve frágil, sentimos la responsabilidad de asistirla y acompañarla en el mejor modo posible. Es una manera muy clara de valorar los cuidados paliativos, ¿no? La vida se vuelve frágil, la salud se vuelve frágil y tenemos la responsabilidad, la tarea de acompañar y cuidar a los que sufren. Un emperador del siglo IV, el emperador Juliano el Apóstata, subrayaba cómo los cristianos tienen esa capacidad de cuidar y atender a todos, no solo a los de su propia religión, sino también a los que son paganos o tienen otras religiones, ¿no? Y él se sorprendía de esto. Con ello podemos concluir que la Iglesia fue desde los primeros siglos pionera, ¿no?, en el cuidado de la vida débil y enferma, incluso de aquellos a los que nadie quería y todo el mundo huía, leprosos o gente contagiada por la peste. En el siglo IV, en el Concilio de Nicea, se recomienda la construcción de un hospital en cada diócesis para atender a los enfermos y moribundos. En Edesa, San Efrén también crea el primer hospital para apestados, o San Basilio en Capadocia en el siglo IV, al igual que San Crisóstomo o San Jerónimo hicieron en Roma y Constantinopla en el siglo V. En esta época hay muchos testimonios de cómo los médicos y cuidadores cristianos se entregan al cuidado de los moribundos sin ascos ni temor a contagios. Es importante que nos preguntemos esto de manera clara y directa. ¿La Iglesia defiende que suframos? No, en absoluto. Esto es falso. Ha habido espiritualidades en el pasado que glorificaban el dolor en un sentido de sacrificio, de entrega. Pero la doctrina católica acepta hoy la analgesia con total normalidad. No queremos que nadie sufra pudiendo evitarse. Podéis recordar también la escena de Marcos 14:36, en el que Jesús, en el huerto de los olivos, antes de afrontar su pasión, reza al Padre, ¿no?, pidiendo que, si era posible, pase de él este cáliz. Es decir, Jesús no quería beber ese cáliz de su pasión, de sufrimiento, de azotes, de cruz, y sí quería seguir viviendo, ¿no?, en una vida digna. Lo heroico no puede ser jamás la norma moral. Es bueno también que nos preguntemos esto, ¿no?, porque hay gente que a veces tiene la duda. ¿Está la Iglesia en contra de la sedación terminal? No, de ningún modo. Sedar a quien está en una agonía dolorosa no es buscar la muerte, sino evitar un final angustioso, aunque como consecuencia indirecta se acorte la vida con el empleo de algunos fármacos. Esto hay numerosos documentos del magisterio de la Iglesia
que lo refrendan. Si miramos a la Biblia, a la Sagrada Escritura, nos encontramos pronto con la carta a los romanos, en el que Pablo le dice a los cristianos de Roma: hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Cabría preguntarse, ¿no?, si en esta época en la que vivimos no hay un cierto pavor al sufrimiento, en esta cultura del placer, en el que importa tanto pasarlo bien, no tenemos un cierto pavor, un miedo terrible al sufrimiento. Y no nos damos cuenta de que dignidad humana y sufrimiento pueden ir de la mano, no se contradicen. Se puede tener sufrimiento, que es distinto al dolor, pero vivir con dignidad, ¿no?, y afrontarlo y asumir mi enfermedad y mi limitación con dignidad. Existe también hoy una fuerte lucha y como oposición entre autonomía y limitaciones. Y buscamos como una afirmación de la autonomía absoluta. Pero esto no es real. Yo no puedo decidir todo, ¿no? No soy totalmente libre para decidir todas las cosas que condicionan mi vida. Siempre hay condiciones. Y desde luego a nivel sanitario, a nivel médico, me condiciona mucho el sistema de salud del país en el que vivo, para optar a ciertas cosas o no poder optar, porque económicamente no me las puedo permitir. Sí que hay en muchas personas un miedo a la falta de control de uno mismo, ¿no?, a perder la identidad, al perder la memoria, ¿no? Y a veces es bueno recordar que, aunque la razón se pierda, no somos solo razón, ¿no? Nuestra dignidad humana no se basa únicamente en la capacidad de razonar o de recordar cosas. Hay muchas inteligencias más allá de la racional. Tenemos a pacientes psiquiátricos con sus capacidades o facultades mentales mermadas, o a personas con síndrome de Down que tienen la razón desde luego afectada, pero no dejan de ser dignas, valiosas y merecedoras de su vida. Sí que ocurre que al final de la vida necesitamos tiempo para reconciliarnos, para agradecer, para hacer síntesis, y sí que la ética no nos obliga jamás a usar métodos extraordinarios, pero sí a hacer todo lo posible dentro de lo racional. Hay una médico famosa, una psiquiatra llamada Elizabeth Kubler-Ross, que se hizo experta en los procesos de morir, acompañando a personas en ese momento delicado de su vida, ¿no?, cuando ya estaban desahuciadas. Y en uno de sus libros escribe este texto precioso: las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, han conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Es verdad que buscamos una buena muerte, eutanasia, ¿no? Pero ¿qué es una buena muerte? Esto es bueno que nos lo preguntemos. Porque los emperadores romanos entendían que la buena muerte era morir en su casa, sin dolor y rodeado de familiares y amigos. Bueno, eso lo podemos compartir, ¿no? En España se realizó un manifiesto, todas las universidades jesuitas, el manifiesto Uniges, en el que defienden un final humano para la vida, cuidado, acompañado, querido, atendido y sin dolor. A esto sí que le podemos llamar una buena muerte. Para ir terminando, sí que recalco que hay dos grandes desconocidos para muchas personas, ¿no? Y en esto de morir con dignidad, morir sin sufrimiento, necesitamos recordar siempre lo que significa la limitación del esfuerzo terapéutico, retirar o no iniciar tratamientos que no tienen sentido, y los cuidados paliativos, que van a paliar
ese dolor y esos síntomas que pueden hacer penoso el final de la vida de una persona. Y desde luego, la última recomendación es que para que no decidan otros por ti, conviene anticiparse y hacer el testamento vital. Esto en España varía el modo de hacerlo según cada comunidad autónoma. En la página web de la Conferencia Episcopal podéis encontrar la manera de hacerlo en cada comunidad. Termino con las palabras de un médico italiano que se llama Augusto Morri y que emplea una expresión que repiten mucho los profesionales de los cuidados paliativos, ¿no? Los médicos y enfermeras y auxiliares de paliativos. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Pero no abandones al paciente, esto lo digo yo, ni le digas que su vida humana ya no vale nada y que la única salida se llama eutanasia. Terminamos así este tema del final de la vida. Seguiremos más adelante.